Mi siguiente invitado es el ingeniero Antonio Fletcher, expresidente de APED, ex rector universitario. Tony, como siempre, bienvenido a Next Noticias. Buenos días. Buenos días, Fernando. Gusto saludarte a ti y, por supuesto, a toda tu teleaudiencia. Como siempre, un gusto estar compartiendo con ustedes. Si te corres un poquito a tu izquierda, yo creo que empezamos la entrevista de una vez. Ahí estamos. Un poquito más, por favor. Para que, pues, ¿cómo quedarían los márgenes con ese cuello de botella que tendrían precios finales negociados sin la participación de quienes tienen todo el proceso productivo? Tony, bienvenido. Bueno, yo creo que empecemos por, como siempre es importante hacer docencia en todos estos procesos, Fernando. Entendamos que el país viene sometido a un control de precios desde hace más de 8 años. Hay productos que tienen dentro de su historia económica aproximadamente 8 años de estar siendo controlados con el primer control de precios del expresidente Varela, y en este gobierno siguieron con esa política en algunos de los productos claves de la canasta básica. Pero ahora se hace un poco mucho más rígido el establecimiento de nuevos márgenes, porque algunos de estos productos se reduce su margen bruto hasta un 20%. Esto definitivamente ha generado una enorme preocupación en el sector productivo, porque más allá del establecimiento de un precio final al consumidor, el problema está en la posibilidad que tiene la cadena de valor de enfrentar una reducción de márgenes de este nivel, independientemente del producto, porque obviamente en el caso específico, y lo vivimos hace un par de semanas atrás, con el desabastecimiento que tuvo el mercado por los tranques, las vías cerradas y demás de las distintas manifestaciones, la disponibilidad del producto se hizo extremadamente crítico. Por eso señalamos en su momento que gran parte de la responsabilidad del encarecimiento de los productos está directamente ligado a cómo se afecta la cadena de valor. Imagínate ahora con un 20% en productos ya definidos, con un listado de más de 70 productos en la canasta básica, que lo único que va a establecer, por lo que va a generar esto, es un proceso de desabastecimiento natural. Porque si un productor no encuentra rentabilidad o el efecto de establecer un margen de ganancia razonable para todo su proceso de producción, cultivo, comercialización y demás, evidentemente tendrá que buscar la sustitución de ese rubro o, en su efecto, dejar de producirlo, que es lo que realmente le preocupa al sector productivo. Todo esto sumado entonces a qué alternativa tiene en este caso la población. Vamos a tener dos condiciones fundamentales. Uno, o lo buscamos a un precio más económico, que es lo que normalmente sucede cuando estableces estos precios, o te desabasteces. Y el desabastecimiento tendrá que entrar la ecuación económica, que es buscar ese abastecimiento en áreas externas a la producción nacional, que eso implementa de salida un proceso de importación en aquellos productos realmente sensibles que pueden de alguna u otra forma afectar el abastecimiento de los productos. Tony, si te mueves un poco hacia tu izquierda para poder que estés centrado en la pantalla, un poquito más. Así es. Gracias. Bueno, ¿hay algún producto que se vea más crítico de los 70 que van a estar regulados en esa ecuación que estamos hablando? Es decir, que se vea ya con márgenes incluso negativos. Sí, creo que hay un ejemplo que salió en una carta que circuló recientemente, creo que apenas se publicaron los decretos 16, 17 y 18, una compañía productora de aceite manifestó públicamente que su condición de comercialización a partir de la fecha de la implementación, es decir, hoy, tendría un margen de 0.58%. Imagínate una cadena de comercialización o un productor o un fabricante de cualquier producto que tenga sobre su estructura financiera un producto que venderlo a 0.58% sobre un valor de $1.50, $1.30, $1.40. Es decir, se estaría ganando menos de 6 centavos o 7 centavos realmente sobre el precio de facturación. Cuando solamente los costos financieros, los costos de distribución, el incremento y la elevación de gastos operativos, como es el resultante de la elevación de temas de abastecimiento de materia prima, fletes internacionales y demás, inmediatamente ese fabricante tendrá que tomar una decisión. Por supuesto, habrá que preguntarle directamente a ese fabricante si va a seguir comercializando ese producto o planteará algún elemento sustitutivo para poder abastecer ese producto en particular. Hay otros elementos, vamos a hablar a nivel de producción interna. El arroz, por ejemplo. El arroz se acaba de establecer con un nivel de producción, de un nivel de margen dentro de la canasta de los 70 productos que ya estaba, pero ahora con un tope máximo, un margen bruto máximo. Es increíble o más que increíble, es interesante establecer un análisis muy directo sobre
el caso puntual del arroz. ¿Por qué? Porque el arroz había venido teniendo un proceso de alzas y bajas, particularmente el país más o menos hace 8 o 9 años tuvo un proceso de incentivar la producción o la siembra y cultivo del grano para poder abastecer el mercado nacional. Eso se venía haciendo con con mucho seguimiento a través del proceso, porque obviamente había que elevar la productividad, había que elevar el hectáreaje total para poder abastecer el mercado. Sobre todo como resultante del periodo del 2014 al 2019, donde realmente tuvimos unos niveles de importación del grano extremadamente importantes. Actualmente, y lo decía uno de los principales molineros del país, teníamos un arroz especial y arroz de primera. El arroz de primera, esa ecuación cambió de 70 y 30% al revés, se puso prácticamente hoy en día. Los molineros están teniendo muchísimas dificultades para poder enfrentar los costos y gastos por los insumos y demás. Y ese producto, lo que queda ahora entonces es analizar realmente si con estos cuadros de rentabilidad o los márgenes establecidos van a tener la posibilidad de seguir siendo producidos, cultivados y evidentemente llevados a las distintas tiendas de comercialización. Súmale a eso que el sector productivo agropecuario particularmente estará enfrentando en los próximos 2 o 3 años un reto extremadamente importante con respecto a la implementación o la degradación arancelaria a cero de 3 o 4 productos fundamentales para la producción nacional, que son la producción de carne de pollo, la producción de carne de cerdo, algunos productos lácteos y puntualmente el arroz también. Así que a esa ecuación que actualmente le acabas de plantear, un tope de márgenes para comercializar, le tiene un tremendo indicador a futuro que tiene que prepararse para enfrentar los efectos del Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos. José Blandón contigo, Tony. ¿Qué tal, ingeniero? Buen día, ¿cómo está? Buenos días, ingeniero Fletcher. Voy a hacer uso de su conocimiento. Usted fue dirigente del sector empresarial. Quisiera hacerle un par de preguntas, si me lo permite, para nuestra audiencia y para nosotros mejorar nuestro conocimiento. ¿Usted podría mencionarme algún país que usted conozca en donde los controles de precios realmente han podido subsistir y han mantenido o ha incrementado la producción de ese país? 1. 2. Los actuales sistemas que se establecieron en esa mesa de negociación en la que se habla de precio, tope, de regulación de la ganancia, etcétera, ¿qué efecto tendrán para los productores cuando yo tenga que presentar mi plan de financiamiento a un banco y yo tenga que decirle, bueno, lo que pasa es que mi arroz, el precio en que está puesto no es ese, pero a mí me van a dar subsidio, pero el subsidio no me va a llegar en el día que yo lo tenga que cancelar, sino que lo voy a tener un año posteriormente, un año de retraso? ¿Cómo lo evalúa usted como empresario con respecto a esto? Bueno, como siempre, interesantes las preguntas, ingeniero, pero inicio con un planteamiento muy sencillo. No existe en el mundo un modelo de gestión económica donde el control de precios permita el desarrollo de un sector productivo o en su efecto se pueda establecer políticas de largo plazo, porque lo único que hace es crear un esquema de comercialización extremadamente complicado, no solamente en su implementación, en su control, sino también en la forma de establecer rentabilidad sobre ese sector en particular. Entendemos que el tema de la canasta básica siempre es un elemento preocupante, y esto lo hemos discutido ampliamente a través de más de 15 años en las que he tenido la oportunidad de participar en la Comisión de Salario Mínimo, y le hemos sido muy claros a los trabajadores. Señores, no es un tema de canasta básica, es un tema de productividad lo que al final tiene que establecerse, y la productividad en función de todo el sector de que establece todo el proceso de contratación, pagos y demás de los trabajadores. Asimismo aplica en el sector económico, principalmente en materia de generar oferta y demanda. Vamos a tomar un caso puntual, ingeniero. ¿Qué pasó en las últimas 3 semanas a nivel de abastecimiento dentro del proceso de la cadena de frío, Merca, Panamá, etcétera? Los productos inmediatamente, al no haber abastecimiento, hubo una elevación significativa. Quedamos pagando por una lechuga hasta $5 por una lechuga. El tomate, que venía con un precio extremadamente accesible, que era más o menos 60, 70 centavos por libra, ayer estaba en $1.50 la libra, en $1 la libra de tomate. En el caso de la cebolla, llegamos a estar a una cebolla a $1.21, una cebolla más o menos media libra estaba pagando $1.21. Pero no conozco y no he podido identificar a través
los análisis comparativos, que a veces no es muy bueno compararse, pero es importante tenerlo siempre sobre la mesa. No existe un modelo de control de precios que realmente sea efectivo. ¿Por qué? Porque el control de precios inmediatamente a cualquier actor de la ecuación de valor dentro de la estructura económica lo desincentiva. ¿Por qué? Porque nadie puede estar sembrando limones para obtener limones. Uno tiene que establecer distintos niveles de valor agregado para que la cadena realmente tenga productividad y rentabilidad a todo el sistema, no solamente al productor. Y eso nos pasó en estas últimas 3 semanas. Muchos de los productores no solamente perdieron su cosecha, no solamente dejaron de comercializar, sino que tomamos el riesgo de que no pudieron volver a procesar nuevamente todo el ciclo de siembra y cultivo, y que evidentemente va a tener complicaciones a futuro. En ese sentido, y quiero ser muy específico con esto, no hay un modelo de gestión en el mundo que garantice el control de precios que sea realmente efectivo para ninguna de las partes. Obviamente, hay una alegría inicial a nivel del consumidor, porque el consumidor dice, bueno, logramos bajar el arroz o el producto que sea, independientemente del que podamos mencionar dentro de los 70, que logramos establecer un precio máximo de venta con un margen máximo bruto que se va a comercializar. Pero cuando empecemos a llegar a los distintos locales de abastecimiento y no encontremos el producto, empieza la ecuación y la frase muy común: no hay producto más caro que el que no se tiene. Y eso es lo que tenemos que evitar. Con respecto a la segunda pregunta, realmente es en extremo complejo tratar de poder señalar que en alguna u otra medida estos esquemas de control de precios puedan realmente ser justificables en el largo plazo. Lo único que vamos a lograr en una manera muy puntual es complicar la estructura económica de todo ese proceso de comercialización, producción, y evidentemente hasta la misma cadena de valor va a verse desestimulada, porque al final todo es un proceso de inversión y rentabilidad sobre esa inversión. Si yo mi inversión tengo $1 para invertir y mi margen es 20%, simplemente me gano 20 centavos. Pero si yo agarro, invierto $1 y puedo lograr un poquito más de rentabilidad en otro rubro, en otro sector, inmediatamente lo puedo desviar hacia ese nivel de rentabilidad. Porque la segunda pregunta tenía 2 partes, ingeniero, ¿me repite la segunda? Lo de los bancos, es decir, ¿cómo yo voy a presentar un modelo de negocio con esa soga? Mira, al final? No hay que ir lejos, vamos a ir más cerca todavía. En estos momentos, el sector agropecuario está enfrentando significativos retos desde el punto de vista de adquisición de productos financieros. ¿Por qué? Porque ya hay un TPC que nos está diciendo, viene una implementación en el corto plazo, menos de 2-3 años, algunos rubros empiezan desde el próximo año 23, a decirles simplemente, ustedes van a empezar a tener niveles de competencia. Lógico, si yo soy banquero o soy una entidad financiera, inmediatamente tengo que ver la proyección, porque normalmente los préstamos de sector agropecuario son préstamos por cosecha o préstamos en infraestructura para invertir. En el caso particular que conozco un poco el tema de galeras de producción de pollo. Son procesos que tienen entre 5 y 6 años de retorno para poder establecer una ecuación con las condiciones actuales. Si en ese elemento, en esa ecuación de producción, yo le agrego la liberación de aranceles, le agrego restricciones de margen, es decir, le estoy atacando por 2 lados. Uno, le bajo su margen y le amplío la competencia. ¿Qué implica eso? ¿Qué condición tiene esto para el productor en sí de productos avícolas? Simple y sencillamente empiezo a cuestionar la viabilidad de ese proyecto y la rentabilidad que pueda llegar a tener, porque lo estoy afectando en 2 grandes partes de la ecuación económica. A nivel de mercado, un precio, las libras van a ser probablemente las mismas, se eleven un poquito, pero al bajar los precios, el mercado en sí va a ser mucho más pequeño de lo que teníamos anteriormente. Y si le vamos a agregar niveles de competencia, donde va a venir niveles de importación, que van a afectar directamente la estructura de comercialización del producto. Y ojo, hay ya sectores como el caso de los porcinocultores que están teniendo a esta fecha niveles de importación extremadamente importantes, arriba de un 30-40% del consumo viene de importación. En pollos, que es una categoría de países autosuficientes, sí. Cuando empecemos a ver esa liberación de márgenes, inmediatamente va a haber otros actores de la ecuación que también van a estar interesados a tratar de importar, pero con un control de precios en ciertos rubros va a ser mucho más complicado. Bueno, Tony Fletcher, expresidente de APD, bueno, aquí está hablando de lo que de lo acordado en el diálogo va a afectar toda la operación tanto la puesta en anaqueles de productos
y de ciertos productos de los 70 regulados. Tony, gracias, como siempre. Un placer. No, gracias a ti, Fernando. Nada más quisiera agregar que sí es importante para toda la ciudadanía entender y comprendemos las demandas sociales que han sido planteadas sobre la mesa, pero en este caso puntual, donde el sector productivo, y entendamos sector productivo en su realeza, en toda su majestuosidad, el productor que está en el campo, la cadena de valor que lo acompaña, los locales comerciales, estuvimos ausentes de ese proceso de negociación. Sí. Y va a ser muy, muy complicado su implementación. Por supuesto, lo hemos dicho con mucha claridad, es inaceptable esto, pero obviamente tendremos que encontrar los mecanismos y los sistemas necesarios para poder contrarrestar cualquier efecto negativo que pueda llegar a recibir el sector, y eso lo estamos planteando a través de las comisiones de trabajo que tiene el CONEP actualmente, que ha puesto en sesión permanente en sesión permanente la Comisión de Asuntos Agropecuarios, la Comisión de Salud y por supuesto también la Comisión Jurídica, para poder analizar y ver en justa dimensión la viabilidad de la implementación de estos decretos que recientemente fueron publicados. Bueno. De todos modos, muchas gracias, Fernando, a todos, saludos y gracias por la oportunidad. Bueno, gracias, Tony Fletcher.